Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy unos panecitos deliciosos rellenos de queso crema con especias que les van a encantar. Vamos a comenzar ya con esta receta. Antes de comenzar los quiero invitar a pasarse por la descripción, les dejo un enlace que los va a llevar a la plataforma donde tengo muchos cursos disponibles para ustedes. Cursos con recetas exclusivas que les van a encantar de repostería. Y esos cursos cuentan con mi atención personalizada. Para cualquier duda que les surja durante el transcurso del curso, yo estoy pendiente para responderlas personalmente. Espero que visiten este enlace que les dejo en la descripción y que disfruten del contenido de la plataforma. Vamos a comenzar ahora sí con la receta. Es una receta muy simple. Es importante tener los ingredientes a temperatura ambiente, tanto la mantequilla como el huevo. Y lo que respecta a la leche, sí procuren tenerla a una temperatura de 37 grados aproximadamente para que eso ayude a activar la levadura. Entonces vamos a comenzar haciendo, como siempre me gusta a mí, un prefermento. Para hacer el prefermento voy a comenzar agregando aquí un poco de la leche que tengo disponible para la receta y voy a agregar aquí mi levadura. Es importante que la leche esté a 37 grados centígrados. Y para eso les recomiendo mucho un termómetro digital que ustedes puedan poner en la leche y ver la temperatura, porque si se llega a pasar el calor pueden matar la levadura y si llega a estar muy bajo no se va a activar. También es importante que chequen la caducidad de su levadura. Vamos a agregar aquí toda la levadura y vamos a agregar un poquito del azúcar que ya tenemos medida, aproximadamente una cucharadita, y lo mismo de harina. Y vamos a hacer aquí una mezcla. Acuérdense que la levadura se alimenta de azúcar y eso va a ayudar a que la levadura crezca. No es importante que fermente mucho, únicamente que veamos que se haya actividad en esta mezcla. Entonces, en lo que empezamos con el resto de la masa, la voy a llevar a un lugar que esté tibio a reposar. La receta les marca 500 gramos de harina. Vamos a empezar con 350. Los otros 150 los tengo aquí y voy a ir agregando conforme la masa me vaya pidiendo. Entonces, voy a empezar agregando aquí mi harina. Voy a hacer con ayuda del bowl un hueco en el centro para formar un volcán. Y voy a agregar el resto de mis ingredientes, que es azúcar. Vamos a agregar también un poco de sal, la mantequilla fundida, la leche y voy a agregar aquí también los 2 huevos. Uno por uno para asegurarme que vienen bien, que no cae ninguna cascarita. Y ahora sí que tengo esto aquí todo junto, vamos a empezar rompiendo las yemas y vamos a empezar agregando, tomando un poquito de harina, tratando de mantener nuestro volcán. Y vamos a ir integrando la harina poco a poco. Es importante, si tienen una raspa, que se ayuden para ir agregando harina al centro del volcán. Una vez que tenemos ya la masa unida, es una masa que está suave y más se va a suavizar ahorita que agreguemos el prefermento. Vamos a hacer así como un hueco, una extensión y vamos a verter aquí el prefermento. Si se fijan, ya la mezcla está como espumosa, quiere decir que sí hay actividad en la levadura. Si ustedes en este punto ven que su levadura está igual, que sigue sin esponjar, quiere decir que la levadura no está activa y hay que desecharla porque esa levadura no va a funcionar. Es muy importante que chequen ese punto, que sí esponje y que sí se vea
burbujeante. Son burbujas muy pequeñas, pero sí se nota una diferencia a como estaba en un principio. Y entonces vamos a empezar a trabajar, vamos a envolverlo. Ahorita va a salir, no pasa nada. Y la masa se va a tornar mucho más aguada, mucho más pegajosa, lo cual es completamente normal. Y conforme vayamos amasando, vamos a ir viendo que esta textura va a ir cambiando. Aquí es muy importante saber cuánta harina necesita. Aquí yo les podría decir, o ustedes podrían decir más bien, ¡ay! Está muy aguada, muy pegajosa, vamos a agregarle harina. Y le van a agregar harina y lo que van a hacer es una masa muy dura. Entonces, esta textura es completamente normal, porque aunque está pegajosa, si se fijan, no se llega a quedar pegada en mis manos. Entonces, de lo que se trata es de amasar para lograr la textura que queremos. Van a ver cómo cambia la masa. Hay que darle unos golpes para que se active la levadura. Y hay que tener paciencia. Este proceso aproximadamente es de unos 15 minutos, pero vale mucho la pena y es muy bonito ver cómo la levadura empieza a cambiar y se empieza a transformar. Casi siempre golpeo y doy la vuelta. Golpeo y doy la vuelta. Y así me voy a ir hasta lograr juntar toda mi masa. A veces en el proceso se pueden ayudar de la raspa para juntar la masa y seguir trabajando. Se me hace que no va a ser necesario agregar nada de la harina que reservé. Y nos vamos así a ir trabajando hasta lograr una masa que esté elástica. Miren, si ahorita yo la agarro y la abro, se parte, no está nada elástica. Tenemos que amasarla hasta lograr una masa elástica. Ya si se fijan, nuestra masa cambió muchísimo, ya está muy lisa. Y si nosotros extendemos, ya la masa no se rompe, ¿sí? Extendemos y se logra ver transparente la masa, ¿sí se fijan? Y si presionamos, se hace un hueco perfecto en la masa. Entonces en este punto ya está nuestra masa lista. La voy a bolear hacia adentro y la voy a poner dentro de un bowl que tengo previamente con un poquito de aceite y la voy a cubrir. Me la voy a llevar a un área que esté calientita. Yo me gusta meterla dentro del horno, que es un lugar que está pues como que aislado de corrientes de aire, y la vamos a dejar de 1 hora a 1 hora y media hasta que doble su tamaño. Vámonos entonces a reposar la masa. Y en lo que nuestra masa está leudando, vamos a preparar el queso crema que va a llevar dentro. Únicamente puede llevar dentro queso crema así natural, pero a mí me gusta siempre ponerle un toquecito diferente. Le voy a agregar un poquito de ajo en polvo y un poquito de eneldo seco. Entonces voy a agregar aquí un poquito, pueden agregar especias italianas, albahaca, lo que ustedes quieran agregar para darle sabor a su queso, y si no, puro queso normal, solito. Vamos a agregar eneldo y vamos a agregar un poquito de ajo en polvo y lo voy a aplastar un poquito con el tenedor para permitir que se vaya incorporando. Es un sabor muy sutil, pero que lo va a hacer diferente a que si solo ponemos el puro queso crema. Y ahora sí, una vez que está listo, lo vamos a reservar y ya vamos a traernos nuestra masa para empezar a formar nuestros panecitos. Tengo aquí una charola que le voy a agregar un poquito de spray en aerosol para prepararla para recibir nuestros panecitos. Así queda nuestra masa una vez que esponjó, y la voy a poner en la mesa y la voy a presionar y a ponchar así ligeramente, sin hacer mucha presión, y voy a cortar más o menos a la mitad y después voy a ir haciendo cortes y voy a ir pesando mi masa. Quiero aproximadamente
que todos tengan un peso de 40-45 gramos. Al principio le van a fallar, pero conforme más practiquen les va a salir el pan más parejo. Este me salió chiquito, vamos a agregarle un poquito y así me voy a ir hasta formar puros pedacitos de 40. Y una vez que los tenemos listos, los vamos a presionar, a extender así un poquito con nuestras manos. Vamos a tomar un poquito del relleno, lo vamos a poner en el centro y vamos a cerrar nuestro pan hacia adentro, dejando el queso en esa parte. Lo vamos a poner con la cerradura hacia abajo y vamos a bolear. Y una vez que está listo, lo vamos a ir acomodando en nuestra charola. Una vez que están listos ya nuestros panes formados, los voy a cubrir nuevamente y me los voy a llevar a reposar durante media hora, a que dupliquen su tamaño. A los 15 minutos aproximadamente de reposo voy a ir calentando mi horno a 180 grados centígrados para que en cuanto llegue a la media hora ya esté listo para hornearlos. Entonces vámonos a reposar nuestros bollitos. Una vez que ya esponjó nuestro pan, ahora sí es momento de barnizarlo ligeramente con un huevo batido y le vamos a poner ajonjolí blanco y negro por la parte de arriba. Entonces vamos a barnizarlo con una brochita. Vamos a comenzar a barnizarlo de una manera suave para no bajar lo que ya leudó. Y una vez que ya está listo, vamos a agregar un poco de ajonjolí por la parte de arriba. Y ahora sí, una vez que están listos, nos los vamos a llevar al horno entre 20 y 25 minutos. Vámonos ya para el horno. Y pasado el tiempo de horneado, ya tenemos aquí estas bellezas. ¿No se imaginan cómo huele la cocina delicioso a pan recién horneado? Están calientitos, los voy a poner aquí con mucho cuidado porque todavía me estoy quemando un poco. A veces es necesario dejarlos enfriar un poquito. A veces cuando el huevo cae en la charola se suelen pegar un poco para que tengan cuidado. Y siempre es importante dejar enfriar, pero la verdad es que yo ya no me aguanto más la tentación de enseñarles cómo queda por dentro. Sé que me voy a quemar, pero quiero que vean estas delicias para que se les antoje mucho y no los dejen de hacer. Y ahora sí, lo que les puedo decir es poco. Aquí están los deliciosos panes rellenos de queso con sabor a ajito, a eneldo. Recuerden que pueden poner las especias que ustedes quieran o simplemente dejarlos así. Y ahorita vamos a abrir uno para que vean qué delicia por dentro el quesito y cómo está el pan, muy bien hecha la miga y todo. Vamos a agarrar este y lo vamos a partir. Me estoy quemando, pero no importa. Quiero que vean qué delicia, cómo quedó el queso aquí por dentro. Aquí se ve el queso y bueno, se me está haciendo agua a la boca, solo que si me lo como ya no voy a poder hablar. Entonces creo que no hay más que decir, así quedan estos deliciosos panecitos rellenos de queso. Espero que los disfruten mucho, no dejen de suscribirse al canal, de compartir el canal. Ya estamos a punto de llegar a los 100,000, nada me daría más gusto que llegar a los 100,000 suscriptores. Entonces apoyen, compartan el canal, inviten también a la gente que le gusta cocinar a suscribirse. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.